Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. Amén. Ya estamos aquí en los estudios de Radio Fe 1460M. Ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Aquí nos estaban preguntando si vamos a salir o no, pero ya estamos saliendo al aire, así que saludamos a todos los que ya se están conectando y los que ya están escuchando en la Radio Fe. Tenemos las 2:06 y estamos junto a ustedes para la gloria del Señor. Amén. Que les saluda entonces su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Ya esperamos tener un tiempo de bendición espiritual en este día. Así que escríbanos, salúdenos, mis amados hermanos, porque ya después es difícil leer los comentarios, los saludos, así que la primera etapa habitualmente la utilizamos para poder, hermano, saludar. Ya estamos entonces a día jueves 8 de agosto y tenemos la bendición de estar junto a ustedes, ya para la gloria del Señor. Amén. Estamos contentos, hermano, porque el Señor hasta la fecha nos ha sostenido, nos ha ayudado, y gracias a su bondad, hermano, podemos seguir adelante. Eso es elemental dentro de la fe cristiana, considerar que si nos mantenemos en pie es únicamente porque Dios nos ha sostenido. Dios nos ha afirmado, y así lo entendió, hermano, el siervo de Dios, que dijo que se sostenía como viendo al invisible. Ya, o sea, nosotros caminamos en el Evangelio, caminamos en la fe cristiana, pero caminamos no sostenidos nosotros, ya, sino que tomados de la gracia de Dios. Eso es el Evangelio, es caminar por la fe tomados de la gracia de Dios. Muchas personas que al pasar el tiempo, hermano, lamentablemente comienzan a confiar en sí mismos. Pero los cristianos nos tomamos de Dios. Se sostenía como viendo al invisible. Así dice la Escritura, hermano, en cuanto a Moisés. Moisés, ¿cómo se sostuvo en él? No. ¿Se sostuvo en su educación? No. ¿Se sostuvo en que había sido criado por la nobleza egipcia? No. ¿En quién se sostuvo Moisés? En Dios. ¿Ya? Así que en este día, mis amados, sostengámonos en Dios, tómese de Dios, sosténgase de Dios, porque es finalmente cuando nos tomamos de Dios, cuando nosotros podemos permanecer. Si usted en algún momento comienza ya no a mirar a Dios, sino que por el contrario, comienza a mirarse a sí mismo, o comienza a mirar a su entorno, o comienza a mirar a la gente, es allí, hermano, donde puede estar su caída. Ya está próximo a su caída, ni Dios lo quiera. Pero si usted comienza a mirar a Dios, si usted comienza, hermano, a aferrarse a Dios, oiga, allí va a comenzar usted a experimentar la victoria de Dios, porque eso es lo que hace el Evangelio, te lleva a mirar a Dios. ¿Qué es lo que dijo Jesús? El Señor dijo con claridad, hermano, que uno debía mirarlo a Él, debía tener puestos los ojos en Él. De hecho, el autor de los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros miramos a Dios, nos tomamos de Dios, nos aferramos a Dios, es allí cuando nosotros podemos permanecer, hermano, y no apartarnos. ¿Ya? La gran mayoría de las personas que de repente se han descarriado porque han visto un mal ejemplo, porque han visto que alguien ha actuado de una manera, digamos, no cristiana, ha visto que alguien ha cometido un escándalo y se ha descarriado producto de ese escándalo. Eso le ha ocurrido, ¿por qué? Porque dejó de mirar a Dios, porque dejó de afirmarse de Dios, porque en algún momento comenzó a depender del hombre, comenzó a depender de la persona que dirigía la iglesia. Entonces, eso es garrafal. Eso es un tremendo problema cuando una persona deja de mirar a Cristo y comienza a mirar al hombre.
Ya, ahora, ¿significa que no vamos a ver el actuar de las personas? No, obviamente que tenemos ojos, entonces vamos a ver la inconsecuencia, la hipocresía, el doble ánimo, el doble estándar. Ya la gente veía el doble estándar en el tabernáculo cuando Elí presidía el tabernáculo. Ahora, eso es una cosa, pero otra muy diferente es que la persona coloque su fe en el líder. Ya esa es una cosa totalmente diferente. Cuando la gente comienza a mirar al líder, cuando la persona mira, pero no desde la óptica de observador, sino que de dependiente. Ya, entonces, cuando alguien depende del líder, hermano, y allí donde puede estar próxima a su caída. ¿Qué es lo que tuvo que aprender Moisés? Moisés tuvo que aprender a depender de Dios, a tomarse de Dios. Miren lo que dice la Biblia aquí en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto. Está hablando aquí de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Imagínense, hermano. Se sostuvo como viendo al que no se ve. Ya, o sea, él no se sostuvo de su hermano Aarón, de su hermana Miriam, no se sostuvo de su padre Amram, no se sostuvo de su madre Jocabet, no se sostuvo de algún judío devoto, no se sostuvo tampoco de la nobleza egipcia, sino que cuando vino, hermano, toda esta persecución, esta represalia, este ataque demoníaco, hermano, contra el pueblo de Dios, en especial contra su persona, hermano, ¿qué es lo que hizo Moisés? Moisés se fue de allí porque finalmente él entendió de que solo podía tomarse de Dios. Es cierto que Moisés tuvo el encuentro con Dios 40 años después, pero ya cuando él tuvo que salir huyendo de Egipto, ya había una fe en él. Había una fe, hermano, robusta. Luego estuvo la experiencia. Siempre primero le precede la fe. La fe provoca la experiencia en algún momento. Pero es primero la fe, no es la experiencia para tener fe. Hay mucha gente que yerra. Entonces, primero quiere la experiencia para tener fe. No, tenemos fe antes de la experiencia. Creemos en la providencia de Dios antes de ver el rescate, antes de ver que Dios da la provisión. Creemos antes. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Ves? Ya había en él una fe. Había una fe sólida que le precedió esa fe a la experiencia. Qué tremendo, hermano. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces usted anote por allí, o los que luego verán este en vivo, hermano, este programa Radial Doctrina Apostólica, anote usted, la fe debe preceder a la experiencia. Hay muchas personas que viven un cristianismo siempre invocando la experiencia para luego tener fe. ¿Qué ejemplo tenemos allí? Tomás, el hombre que necesitó evidencias, que necesitó la experiencia, que necesitó meter el dedo en la llaga para creer, ¿ya? Para creer. Ahora Cristo se lo permitió, le permitió el que tocara sus llagas, hermano, pero sin lugar a dudas luego Cristo explica y dice: bienaventurados los que no vieron, los que no palparon, los que no tuvieron una experiencia sobrenatural y creyeron. ¿Se da cuenta? Jesús reafirma, hermano, lo que vemos también en el Antiguo Testamento. Precede la fe a la experiencia. ¿Y por qué, hermano, precede aquello? Porque finalmente uno es justificado por la fe, el creer. No veo nada. No veo con mis ojos, no veo ninguna respuesta.
no veo una solución, no veo que esto vaya a mejorar, pero por fe creo que va a ocurrir algo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por la fe dejó a Egipto, tenía una fe. Imagínate, 40 años después iba a tener la experiencia de la zarza. 40 años después iba a ver cómo el Dios de la gloria le hablaba desde la zarza, pero primero había tenido la fe. Imagínate, 40 años antes él ya había tenido esa fe sólida, esa fe, hermano, que le permitió salir de Egipto. Hoy día, hermano, estamos llenos de personas que si no tienen experiencia andan desanimados, andan amurrados, andan débiles, no quieren ir a la iglesia. Pero el hombre que es de Dios se mueve por fe. Y es esa fe la que lleva a la persona a no depender de los hombres, sino que a depender de Dios. Honramos, hermano, a los siervos de Dios. Honramos, hermano, a los pastores, a los líderes, a los que nos presiden. Pero, hermano, nuestra fe no está puesta en ellos, está puesta en Dios. Por lo tanto, donde está puesta en Dios, podemos tomarnos del invisible. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Ve? Había una amenaza tremenda. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Qué tremendo, hermano. Mire, la Biblia de las Américas traduce, estamos reflexionando en Hebreos 11:27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme. ¡Ay, qué tremendo! Porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Ya, se mantuvo firme. Aquí dice se sostuvo. En la Reina Valera 60 dice se sostuvo como viendo al invisible. Y la Biblia de las Américas dice porque se mantuvo firme. Firme lo traduce en lugar de sostenerse. Porque se mantuvo firme. Se sostuvo, como dice la 60. Aquí la Biblia de las Américas dice se mantuvo firme como viendo al invisible. Si Moisés no hubiese tenido esa fe sólida, indudablemente, hermano, él hubiese sucumbido en algún momento. Toda la gente que depende de las experiencias, en algún momento puede sucumbir. En cambio, la fe te mantiene, hermano, sólido, te mantiene en pie, te mantiene, hermano, afirmado. Mira cómo traduce la Nueva Traducción Viviente. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Puestos los ojos en el invisible. Imagínate. Pero ¿cómo tú vas a poner los ojos en el invisible? Solo por la fe. Solo por la fe. Así que hoy, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos conceda precisamente el tener ese nivel de fe. Aunque no veamos nada, hermano, nosotros nos tomamos de Dios. Nosotros nos aferramos a Dios. Tal vez hay personas que pueden decirnos, hermano Richard, que usted realmente no sabe el problema que estoy padeciendo. ¿Ya? Y otro podría responder, es que usted tampoco sabe lo que yo estoy viviendo. Ahora, el que tiene fe, una fe en el invisible, esa persona va a poder tomarse de Dios a pesar de lo que está viviendo. ¿Ya? O sea, la persona, hermano, que en algún momento se descarriaron precisamente porque dejaron de mirar a Dios. Dejaron de poner los ojos en Dios. Imagínense, en el caso de Moisés no tenía un ejército. Se cambió la cortina y se cambió la cortina, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que por fe tomarnos de Dios, aunque nosotros no veamos.
nada. En el caso de Moisés no había ejército, no había, hermano, no había guerreros. Él no tenía guerreros al lado de él, no tenía un general, no tenía gente que lo acompañó en su retiro al desierto, nada. O sea, era él frente a Faraón, estaba él frente a un ejército, no había nadie que lo socorriera. No había nadie. De hecho, por ejemplo, esta serial brasileña, Moisés y los 10 mandamientos, inventa toda una cosa allí, como que había un grupo de personas que lo estaba apoyando a Moisés y que ellos lo ayudaron en su retiro, en su escape, pero eso no es así. No había nadie. Oye, qué tremendo, hermano. Qué tremendo es tener fe cuando no hay nadie que te ayude. Oh, qué tremendo, hermano. ¿Te ha sucedido que de repente, hermano, espiritualmente tienes a Faraón, tienes a un ejército, tienes a una sociedad, tienes, hermano, a una nobleza egipcia, espiritualmente hablando, contra ti, y no tienes aliados, no tienes a nadie que te ayude, no tienes a nadie que te socorra? Cuando tuviste recursos, estabas con mucha gente. Cuando eras popular, la gente te buscaba. Cuando estabas próspero, la gente quería estar contigo. Pero cuando te viste solo, cuando viste que ya en realidad no había más personas alrededor tuyo, oye, de manera increíble, todos huyen. Así quedó Moisés. ¿Cómo quedó Moisés? Moisés quedó absolutamente, hermano, solo. Miraba para un lado, no había nadie. Miraba para el otro, no había nadie. No había nadie alrededor de él. ¿Te has sentido así en un momento que no hay nadie? Y lo único que ves son enemigos. Lo único que ves son gente que está en contra tuya. Lo único que ves es gente que solo se aprovecha de ti. Lo único que ves es gente que quiere expoliarte, que quiere sacar todo lo que pueda sacar de ti, beneficiarse de tus dones, de tus capacidades, de tus recursos económicos, pero no le importa tu situación. Así estaba Moisés. ¿Y cómo Moisés resiste? Que eso verdaderamente es algo que a uno lo sobrecoge. ¿Cómo resiste? ¿Cómo finalmente sale de la situación? Imagínate un ejército. Faraón. Por otro lado, los mismos judíos, muchos de ellos no aceptaban su liderazgo. ¿Sabía usted que los judíos no aceptaban su liderazgo? Cuando él finalmente venga al israelita que estaba siendo maltratado por el egipcio, en ese momento los israelitas nos dijeron: aquí está el libertador, aquí está el hombre que Dios va a levantar para liberarnos. No, ¿sabe qué lo hicieron? Se fueron en contra de él, se fueron en contra de Moisés. O sea, en vez de haberlo ayudado, en vez de haberlo sostenido, ¿qué es lo que hicieron? No lo reconocieron. Entonces Moisés literalmente estaba abandonado. ¿Cómo tú sigues tomado de Dios cuando todos te abandonan? Oye, qué tremendo, hermano. Entonces, ese es el nivel de fe que tenía Moisés. No era que él tenía una fe teórica, una fe intelectual, una fe teológica, simplemente no. Él tenía una fe, hermano, viva. Imagínate, tenía enemigos y por otro lado tenía un pueblo que lo había abandonado. Tenía como enemigos a los egipcios y por otro lado tenía, hermano, a el pueblo de Israel que lo había abandonado. Imagínate tú. O sea, él para donde mirara, gracias mi hermano William, no había nadie que lo ayudara. Nadie. Impresionante. Aquí quiero leer el texto bíblico, hermano.
para que nosotros podamos meditar en eso. Estamos hablando acerca de poner la mirada en Dios, porque si tú pones la mirada en Cristo, oye, aunque todos te abandonen, Dios te va a sostener, pero tienes que aprender a mirar a Dios. No es que no me saludaron, no es que tuve un problema con el líder, no es que tuve aquí, no es que no me llaman, por eso no quiero caminar más. Esa no es la fe, hermano, de los hombres de Dios. Hermano, es que duele, obvio. Es que duele cuando miráis para un lado y nadie te ayuda. Duele, sí, duele. Miro para allá, nadie me ayuda. Miro para allá, nadie me ayuda. Miro para allá, enemigos. Miro para acá, gente que me dio la espalda. Me duele, obvio que te duele. Si no eres un robot, no eres una máquina, no eres un metal, eres una persona. Eres una persona y te dueles. Pero la fe te va a impedir caer. La fe verdadera en Cristo. Mira lo que dice. Verso 20. Ya hemos citado algunos pasajes bíblicos, ¿cierto? Hemos citado ya Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hablamos acerca de que Abraham ya tenía una fe pero poderosa, una fe tremenda, antes de tener la experiencia con Dios en el monte Sinaí. Hermano, 40 años después de que él saliera de Egipto, él ya tenía una fe pero fuerte. El enemigo quiso destruir esa fe. Con miedo, con inseguridades, con la persecución de Faraón, con la indolencia del pueblo de Israel. Que el Señor reprenda al diablo. Porque el diablo muchas veces, hermano, no solo ataca con malos pensamientos la mente de los hijos de Dios, no solo los trata de oprimir con pensamientos, sino que también usa a personas que odian a los cristianos, los usa para atacar a los cristianos. Y por otro lado también usa la indiferencia de la gente que te ve probado y no te ayuda en nada. ¡Qué tremendo, hermano! Pero la fe de Moisés no estaba puesta en el hombre, estaba puesta en Dios. Verso 20, Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Imagínate, y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Ves? Oye, cuando Moisés queda abandonado, cuando Moisés queda abandonado por los israelitas, por otro lado queda en una situación como de enemigo del imperio egipcio, Moisés no se sostuvo en su sabiduría, no se sostuvo en su elocuencia, sino que en Dios. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Quién colocó eso en él? ¿Quién cree usted? El Espíritu de Dios. El Espíritu colocó esa carga. De alguna manera se enteró que él tenía un origen hebreo. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. Al ver que estaban maltratando a un israelita. E hirió al egipcio, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él, mira, aquí está, subraya esto. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. ¿Te das cuenta, no? 40 años antes de recibir ese tremendo llamado desde la zarza, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, la Shejinah, la tercera persona de la Trinidad, ya, hermano, estaba ministrando su corazón, que él había ministrado el Espíritu, que él iba a ser el libertador de Israel. Pero el pueblo de Dios no lo comprendió así.
Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. O sea, Moisés, hermano, ya a la edad de 40 años ya había recibido la misión, hermano, en general. Dios ya le había hecho el llamado. Tú vas a ser el libertador, tú vas a ser el que va a liberar al pueblo de Israel. Pero Moisés, en alguna medida, en vez de actuar en el espíritu, actuó en su carnalidad. No comprendió que esto no era ni con espada ni con ejércitos, sino con el Santo Espíritu. Y actuó de manera humana y vengó al israelita. Y por eso, hermano, lamentablemente, se dilató un poco que se cumpliera el plan de Dios antes. Pero, hermano, eso no significa que Moisés no tenía una fe, porque aunque erró, el hombre tenía una fe tremenda. Imagínate, Faraón contra él, el ejército de Egipto contra él. Por otro lado, abandonado por los hebreos, los israelitas no aceptaban el llamado de Moisés. Imagínate, Moisés tuvo que caminar por años teniendo la conciencia de que el pueblo de Israel no aceptaba el llamado que Dios le había hecho. ¡Qué tremendo, hermano! Yo no sé si está entendiendo en el espíritu. Oye, los más grandes hombres de Dios han sido rechazados en sus ministerios. Ahí tienes a Moisés rechazado. Los israelitas dijeron, no, si a ti Dios no te llamó, no aceptamos que tú seas el libertador. Tenemos el caso de David. Samuel va a la casa de David está trabajando, y el padre de David no creía, Isaí no creía que David era el llamado por Dios. Llamó a todos sus hijos menos a David. ¿Te das cuenta? O sea, los verdaderos hombres de Dios muchas veces han tenido que lidiar con el rechazo de la gente que ellos mismos tal vez van a tener que presidir. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Oh, bendita sea la gloria de Dios! Pecó, falló, actuó mal, impíamente. Eso le acarrió como consecuencia a Moisés tener que huir. Pero Moisés igual, hermano, a pesar de que había pecado terriblemente en aquello, el hombre sí tenía una fe. Y esa fe le permitió enfrentar ese momento difícil. ¡Qué tremendo, hermano! Verso 27, entonces, voy a seguir leyendo, verso 26. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: mira, un israelita, mira lo que le dijo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Ve? Rechazaban su llamamiento. ¡Qué tremendo, hermano! Y Dios lo estaba poniendo. Así que no te sorprendas cuando de repente veas tú por allí a una persona que dice: no, yo a este no le recibo, no, yo a este no le... digamos, algunos son bien vulgares, dicen: no, yo a este no le compro. Mire, andan igual que los mundanos. Yo a este no le compro, yo a este no le recibo. Y si Dios lo llamó, ¿por qué mejor no te ponía a orar y le preguntáis a Dios si Dios lo llamó antes de decir: no, este hombre no es llamado por Dios? Impresionante. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Sabes por qué él se fue de Egipto? No se fue por miedo al faraón, porque el texto, vamos a leer nuevamente el texto. Vamos a leer Hebreos, hermano. Es muy importante que precisemos esto. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Mira lo que dice la palabra: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Mucha gente cree que Moisés se fue por miedo al faraón, que allí le llama rey. No. Y entonces, hermano Richard, ¿por qué se fue? Moisés se fue
de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque vio que el pueblo no aceptaba su llamamiento. Dijo, me voy. Como que él dijo, ¿saben qué más? Voy a comenzar una nueva vida, me voy, porque al final nadie me acepta, nadie quiere que yo cumpla la misión de Dios. Y él, en su confusión, se fue. No se fue porque tenía miedo al decreto de Faraón. No se fue en sí porque tuviera miedo, hermano, obviamente que como hombre tal vez se sintió inseguro, etcétera. Pero la razón fundamental por la cual él abandonó Egipto fue porque rechazaban su llamamiento, rechazaban su misión. Vio que para un lado había persecución, vio para el otro, vio indiferencia, vio que la gente no le recibía, vio que no le apoyaron. Entonces él dijo, me voy de acá, aquí nadie me quiere. Impresionante. ¿Y qué sucedió? ¿La fe de Moisés se destruyó? No. Vagando en el desierto, caminando por el desierto, camino a Madián, fue la fe la que lo sostuvo. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Al oír esta palabra, ya que no lo aceptaban, hermano, como el libertador, digamos que se le presentaron todas estas variables: persecución, indiferencia, rechazo. Finalmente toma la decisión de irse. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¡Qué tremendo! No tembló frente a Faraón, pero tembló frente a la majestad de ese Dios que algún día le había hablado al corazón. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Te das cuenta cuál es la fe? La fe, hermano, que nosotros necesitamos tener no es cualquier fe, es la fe sólida. Es la fe, hermano, que no depende de los hombres. Es la fe que no depende de las autoridades. Es la fe que no depende de la cultura, de la economía, de la riqueza. Hermano Richard, que es fácil. Es fácil decirlo, hermano, pero qué difícil es tener fe cuando mi economía está por el suelo. Qué difícil es tener fe cuando tengo una enfermedad difícil. Qué difícil es tener fe cuando todos te abandonan. Sí, pero la fe de Dios, la fe que suministra el Espíritu, esa fe, hermano, te podrá sostener. Qué tremendo, hermano. Oh, qué tremendo, qué maravilla. Por lo tanto, mis amados, nosotros necesitamos esa fe que persevera. Mateo capítulo 24, versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Alguien puede decir, sí, pero es que ahí está hablando acerca del periodo de la tribulación, de la gran tribulación. Independiente. La fe, hermano, cuando es puesta a prueba, la fe persevera. Los que estén en el periodo de la tribulación van a necesitar, los 144.000 sellados van a necesitar no cualquier fe, no una fe teórica, no una fe intelectual, sino que la fe que persevera. Hoy nosotros necesitamos una fe que persevera, una fe que se sostiene como viendo al invisible. Oh, qué lindo, hermano. Marcos capítulo 13, versículo 13. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Persevere, ¿ve? Nuevamente la palabra persevere, 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 persevere. Muchas veces, hermano, queremos tener una fe
una fe que no enfrente la persecución. Muchas veces queremos tener una fe que no enfrente el abandono. Hermano Richard, a mí me hubiera gustado no haber lidiado con el abandono, porque es fuerte. Pero ¿sabes qué? Si hay alguien que te entiende, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él, hermano, fue perseguido, cuando Él fue detenido, ¿qué es lo que hicieron todos? Todos huyeron. Y esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Mira lo que dice el texto. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas o dispersadas. O sea, había una profecía mesiánica de que el Señor Jesús iba a ser abandonado. La fe verdadera va a tener que en algún momento enfrentarse con el abandono. Qué tremendo, hermano. Ahora, gloria a Dios por los que no abandonan. Gloria a Dios por los que no te han dejado solo, porque esos son verdaderos amigos. Gloria a Dios por los que cuando los necesitaste allí estuvieron. Gloria a Dios. Pero te digo, son pocos, son poquísimos. El común de la gente abandona cuando se les necesita. Pero la fe verdadera se sobrepone al abandono. Qué tremendo, hermano. Zacarías capítulo 13 versículo 7 dice: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiera el pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Esa es una profecía mesiánica. Ahora voy a leer este texto en la Reina Valera 60. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esto estaba profetizado. Todos abandonarían al Mesías. Pero, hermano, no por eso el Mesías abandonó su misión, su llamamiento, sino que él hasta lo último que tenía que cumplir, lo cumplió. Por eso dijo él: consumado es. Mirá lo que dice la Escritura. Allí en Mateo capítulo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Antes que le abandonaran, Jesús les dijo esto. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Te das cuenta, no? O sea, ya estaba profetizado el abandono, hermano, que sufriría el Mesías. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Y precisamente luego los discípulos le abandonaron. Mis amados, la fe verdadera va a tener que enfrentarse en algún momento con el rechazo, con el desprecio, con el abandono, con la persecución, con el conflicto. Pero si así como Moisés tenemos, hermano, la mirada puesta en Dios, nosotros, hermano, por la gracia de Dios, permaneceremos. Si nosotros, hermano, tenemos puestos los ojos en Jesús, nosotros, hermanos, no claudicaremos, sino que persistiremos y venceremos por la gracia de Dios. Como está escrito allí en Hebreos capítulo 12, hermano. Vamos a ir a este pasaje bíblico. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hermano Richard, yo ya pensaba, hermano, que yo ya no iba a poder. No, es que tú tienes, hermano, la fe verdadera. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oye, qué tremendo pasaje. La Escritura nos llama a tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe, y es el Espíritu Santo el que nos otorga la fe que da Cristo. Qué lindo, hermano. Qué hermosa es la palabra del Señor. Así que hoy día hemos querido reflexionar precisamente, hermano, en esto, en cuán necesario es que nosotros nos tomemos de Dios. Puestos los ojos en Jesús, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, ¿cómo me sostengo como viendo al invisible? Orando. ¿Cómo me sostengo como viendo al invisible? Ayunando. ¿Cómo me sostengo como viendo al invisible? Leyendo profundamente la palabra, hablando de la palabra, acogiéndonos a la misericordia del Señor. Hasta aquí dejamos esta enseñanza y que Dios nos bendiga. Son las 2 de la tarde, 50 minutos. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios del cielo! ¡Ay, qué lindo! Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Ya estamos de regreso, mis amados en Cristo. Amén. Hemos compartido esta hermosa enseñanza el día de hoy. Y de verdad que es difícil, hermano, pero nos tomamos de Dios, ya puestos los ojos en Jesús. Aunque usted vea, hermano, por todos lados, hermano, que todo se va cerrando, hay que tener, hermano, una fe sólida. Y esa fe, ¿cómo la alimentamos? Con la palabra. Que es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, esa es la fe que nosotros necesitamos, tomarnos de Dios, aferrarnos a Dios, porque nosotros no tenemos el poder para evitar la persecución. Muchas veces Dios permite la persecución, la indiferencia. Dios permite de repente, hermano, que haya gente que vea que puede ayudarte y no te ayuda, teniendo ellos el poder para ayudarte. Pero también Dios permite eso para que tu fe sea sólida, ¿ya? Vamos a estar leyendo algunos comentarios. Vamos a estar leyendo aquí el chat, lo que la hermandad ha escrito. Nuestra hermana italiana nos dice: muchas bendiciones, mi hermano Richard, que Dios le bendiga grandemente y le use compartida la programación. Gracias, mi hermana. Nuestro hermano Francisco nos dice: Dios le bendiga, mi hermano Richard, en este día el Señor le use grandemente en la poderosa palabra eterna. Gracias, mi hermano. Nuestra hermana Yulisa nos dice: Dios le bendiga grandemente, mi hermano Richard Riquelme. Gracias, mi hermana. A ver, escríbame allí, ¿qué entendió de la palabra? Colóqueme allí la síntesis. ¿Qué le ministró el Señor con esta palabra? Nuestro hermano Juan Humire nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard Riquelme, y que Dios lo use. Amén. Gracias, hermano. Nuestra hermana Abigail nos dice: Dios le bendiga grandemente, hermano Richard, junto a su esposa. Saludos desde Wisconsin. Gracias, mi hermana Abigail. Nuestro hermano Iván nos dice: Dios le bendiga, mi amado hermano Richard, y le use en gran manera para provecho de la iglesia de Jesucristo y para gloria de su nombre en este bendecido programa radial Doctrina Apostólica, Comuna de la Florida. Amén. Amén, amén, amén. Dios bendiga a mi hermanito Iván. Nuestra hermana Nelly nos dice: Dios lo bendiga a mi hermano Richard. Gracias. Nuestra hermana Abigail nos dice: santo es el Señor. Santo, nos dice la hermana Nicole. Amén, gloria a Dios. ¿Quién opina de la temática? Ya, esto le va a permitir a usted el poder plasmar lo que comprendió de la enseñanza bíblica. ¿Cómo lo va a plasmar? Con una pequeña redacción. Nuestra hermana italiana nos dice: sí, siempre hay que tener fe en Dios, ya que Él nos sostiene en las pruebas y yo le he sentido en mi vida cada día. Amén.
Amén. Lo que cuesta, mi hermano Richard, es, como dice mi pastor Hugo, echarle a andar, creer cuando todo es adverso. Amén. Dios bendiga a la hermana italiana. Sí, amén. De ahí nos saludan también nuestra hermana Alba, nos dice Dios le bendiga grandemente. Mi hermano Richard saluda a su esposita, mi hermanita Francesca. Desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, México, compartida la bendición. Dios nos ayude, ya Dios aumente nuestra fe. Dios le bendiga a mi hermano Richard, compartida la bendición. Gracias, hermana Victoria. Nuestra hermana Antonia nos dice Dios le bendiga, siervo Richard. Dios le bendiga, hermano Richard, nos dice el hermano René Mesa. Ya, gracias a todos los que han estado comentando. Nuestro hermano Iván nos dice, tenemos que tomarnos de Jesucristo en todo momento, en la bendición, como también en la prueba, porque Él tiene el poder para revertirlo todo. Ya no tenemos el poder para evitar la adversidad, el abandono, el rechazo, la ingratitud. No tenemos el poder para evitar eso, pero sí tenemos la fe para sostenernos en Dios. Nuestro hermano Francisco nos dice, mi hermano Richard, que a pesar de todo lo que se venga, mi hermano Richard, que a pesar de todo lo que se venga a nuestra vida, hay que seguir caminando con fe, claro, con una fe sólida, ya con una fe espiritual, amén. Ya, mis amados, ha sido una tremenda bendición el compartir con ustedes. Les quiero también animar, ya que nos van quedando 2 días, hermano, para cancelar el programa Doctrina Apostólica. Ya, así que les animamos a todos los que quieran que el programa continúe, hermano, que hagan llegar su ofrenda, la ofrenda voluntaria, hermano, y usted puede hacer llegar esa ofrenda, hermano, por el Banco Estado o por Western Union. Ya, si usted quiere, me puede escribir al WhatsApp. Y yo, hermano, aquí le doy la cuenta, aunque quedé con el hermano Steven que al final del programa van a poner la imagen de la cuenta, ¿ya? Así que si usted quiere que el programa continúe, entonces puede, hermano, puede aportar al programa, ¿ya? Si el próximo mes estamos aquí, si después del 11 estamos aquí, porque, hermano, se fueron reuniendo los recursos o nos dieron más plazo para cancelar, pero todavía nos falta, hermano, como un 40% aún, ¿ya? Nuestro hermano Antonio nos dice, buenas tardes, mi hermano Richard, Dios le bendiga grandemente. Señor, aumentanos la fe, amén, aumentenos el Señor la fe, como dijo ese padre, ¿se acuerdan? Que le dijo al Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, es decir, llévate mi incredulidad y en mi lugar coloca la fe. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, gloria al Señor. Nuestra hermana Nelly nos dice, cierto, mi hermano Richard, en una ocasión Dios permitió que nadie estuviera a mi lado en una situación muy difícil, pero después entendí que era para aumento de fe y depender de Él. Excelente, excelente. Nuestra hermana Josefa nos dice, Dios le bendiga a mi hermanito Richard, a usted y a su hermosa familia. Gracias, mi hermana Cintia, saludo para usted y para mi hermano José. Gracias, gracias. Gracias por los que están, para la gloria de Dios, amén. Nuestro hermanito Iván nos dice, tenemos que seguir adelante con fe, con esperanza, con convicción de que con Cristo todo lo podemos superar. Exacto, imagínense. Siempre hablamos de Moisés, hermano, hablamos de la fe de Moisés, y resulta, hermano, que Moisés tuvo que quedar absolutamente solo, rechazado, abandonado, perseguido, y Dios en su bondad, hermano, lo sostuvo. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa fe. En el escenario en el que usted está, pídale a Dios, dame de esa fe. Yo le tengo que pedir al Señor que el Señor me dé de esa fe. Ya, mis amados, me despido de ustedes con un Maranata. El Señor viene.